quiero darle una memoria de mis tiempos aquí en la congregación. Esto también para motivar a cada uno de los nuevos creyentes, de los que tienen 1 año, 2 años, 5 años aquí en esta congregación. Quiero recordar con alegría, no lo recuerdo porque tenía como 2 meses, pero fui presentado aquí en la congregación. Mis padres me presentaron aquí y asumieron esa promesa, ese compromiso de instruirme en los caminos de Dios. Y la iglesia que abrió sus puertas, la iglesia que me bendijo fue la iglesia, la congregación Sion. En aquel entonces el pastor Everilde fue el que me presentó delante de la presencia de Dios. También la palabra de Dios nos dice en Salmo capítulo 8, versículo 2, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Le doy gracias a Dios porque recibí una buena instrucción desde la etapa de la niñez aquí en esta congregación. Aquí pasé por cada una de las áreas de escuela dominical. Los párvulos, los principiantes, ¿qué más, Roger? Los primarios, los principiantes, los preadolescentes, los adolescentes. Me metieron en una clase de diaconado también, de jóvenes diáconos. Por cualquier cantidad de escuela que había aquí, fui preparado. Y le doy gracias a Dios por eso. Y les insto a las mamás, a los papás que están aquí, a los representantes, a que puedan instruir a sus hijos y traerlos a las actividades donde se enseñan en la congregación. No solamente allí, sino que participaba en todas las escuelas bíblicas vacacionales. Como mi mamá, la pastora Dinalis, era maestra, pues para donde ella iba también me mandaba a mí. Y en todas esas escuelas, si era en Angosturita, si era en Angostura, si era por aquí, por donde dicen los chácharos, por ahí, por todos esos lugares, allí también estaba Raibel representando a la iglesia Sion en aquel entonces como un niño. El crecimiento y el servicio en la obra de Dios. La palabra de Dios dice: alaben su nombre con danza, con pandero y con arpa, alaben a Dios. Mis hermanos, por la misericordia de Dios, estuve en varios ministerios aquí en la congregación. Estuve en el ministerio de danza Jehová Nisi. Ahí estuve. Pastor, ¿usted danzaba? Sí, yo danzaba. Hace años. Pero no solamente danzaba, sino que ese ministerio, que en aquel entonces lo dirigía la hermana Raquel Fermín, que hoy está en la presencia de Dios, pues nos llevó a varios sitios a hacer teatros también, teatros evangelísticos, que conjuntamente con otros jóvenes como Elimer, como Marcos, que creo que ustedes lo conocen, pues allí hacíamos estas obras. También recibí buena capacitación de liderazgo en los exploradores del Rey de Venezuela. Una brigada, una dependencia de aquí de la congregación que nos formó como líderes en las 4 áreas que tiene que ser formado un hombre o una mujer: en el área espiritual, en el área física, en el área emocional y en el área social. En todas esas áreas fui formado aquí en esta congregación. Le doy gracias a Dios también. La palabra de Dios dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Le doy gracias a Dios porque en mi adolescencia pude también ser bautizado aquí en la congregación, en el templo viejo, ahí en el bautisterio. La bendición de bautizarme la tuvo el pastor José Salaya. Pastor José Salaya fue quien me bautizó en esa oportunidad. Fue una bendición para mí. Esa expectativa que tiene un recién bautizado de por primera vez recibir la Santa Cena es una bendición de Dios. Y quiero decirles algo que se me había pasado de niño. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo de niño. Yo no sé si Roger también estaba ahí en ese tiempo, pero
en la iglesia hubo una actividad, una actividad especial. Invitaron a un evangelista o pastor llamado, me recuerdo el apellido era Morillo o Murillo. Y hermanos, desde la primera noche, eso fue una unción especial para todos los niños. Los niños de ese tiempo, Carolina Lucena, Milka, Elimer, Jimena, muchos niños de aquel entonces, desde que llegábamos a la congregación, era hablando en lenguas y danzando en el Espíritu. En ese tiempo. Vean lo importante que es que los niños estén allí en la iglesia, en la casa de Dios. No los dejes en la casa. No los pongas a jugar teléfono mientras está la adoración. Disciplínalos. Instrúyelos a que busquen de la presencia de Dios. Ese fue mi primer encuentro con la parte del bautismo del Espíritu Santo. Y en toda esa semana, duró creo que 5 o 6 días, todos los días nos veníamos gozando con el Señor. Y ¿sabes qué? Terminaba el culto y los hermanos, los adultos, se tenían que sentar a esperar que se acabara ese momento de la unción del Espíritu Santo, porque terminaba el culto y nos quedábamos danzando y hablando en lengua allí por un tiempo. Incluso nos íbamos en el autobús. En aquel entonces habían 2 autobuses, y en el autobús íbamos adorando a Dios y hablando en lengua. De niño, en aquel entonces tenía 9 años. Pues también participé en el Ministerio Juvenil Generación de Fuego, y en algunos otros ministerios juveniles también colaboré allí. La palabra de Dios dice: Dios es el Rey de toda tierra, cantad con inteligencia. Dios ha permitido que me dio dones y talentos. Por eso es que ustedes me ven en muchas partes. Pero hay que entender, amada iglesia, que para tú delegarle algo a alguien en la congregación, y esto se lo regalo a los líderes también, hermanos, no solamente se trata del don o del servicio que va a ofrecer, sino que esa persona tiene que tener un carácter maduro. Porque cuando uno sirve a Dios con los dones, pero sin la madurez espiritual, crea arrogancia, crea soberbia. Dice: no, yo no puedo, yo sí puedo. Yasmín, aquí está Yasmín, que fue parte, o creo que todavía es parte del ministerio de adoración. Cuando estaba mi hermana Carolina al frente del ministerio de adoración, yo era músico, era baterista primero, después tecladista. ¿Y sabes qué? No tenía el carácter y la madurez. Y a veces Carolina me decía: Raibel, tienes que decidirte, buscar a Dios, decídete por el ministerio de adoración. Y yo: oye, no, vamos a un campamento con los exploradores. No, yo estoy allá con las danzas. No, yo estoy aquí con los jóvenes. Y no tenía esa madurez de servir a Dios con la madurez y el carácter que necesitamos. Entonces, los líderes, consideremos esto cuando vayamos a delegar a alguien, que esa persona también tenga la madurez y el carácter. Porque entonces puede pasar como le pasó a los líderes conmigo al principio. Algunos líderes, pues, no, ahorita no puedo. Sí, después sí puedo. No tenía la madurez, pero aquí la palabra de Dios me dice que cantemos con inteligencia y entendimiento. Después del tiempo, el Espíritu Santo me hizo enseñar lo importante de ser del altar. Un músico, un corista, un director. Y les regalo a los músicos que están aquí. Mientras que David está aquí, él está ministrando. No es que yo estoy hablando solo aquí, él está ministrando allí. Entonces cada uno tiene que entender la posición que Dios le ha otorgado y hacerlo con humildad y con madurez espiritual. Le doy gracias a Dios porque entonces en un momento el pastor Everilde habló conmigo y me dijo: Raibel, ahora tú vas a ser el ministro de adoración y alabanza. Yo no lo quería recibir.
El pastor me regañó como 4 veces. Te voy a meter en disciplina, me dijo. Hasta que yo le dije, bueno, pastor, está bien. Y ese tiempo me enseñó, me ayudó a madurar como hombre de Dios y también a madurar como pastor. Porque aunque no había sido nombrado pastor, pues trabajar con ese tipo de caracteres de cada uno de aquellos que estaban a cargo mío era un poco difícil. Algunos todavía me dicen, Raibel, tú me hablabas muy fuerte. Digo, oye, ¿qué es, vale? Sí, tú maltratabas a veces con las palabras. ¿Te acuerdas cuando salí bravo de allí? Sí. ¿Te acuerdas cuando hiciste llorar a aquel? Sí. ¿Te acuerdas cuando hiciste llorar a aquella? Sí. Gracias a Dios yo le pedí perdón a cada uno de ellos. Pero Dios me ayudó a madurar el carácter en ese trabajo como ministro de adoración y alabanza. Yo le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios. La palabra de Dios dice, y lo recordaba el pastor Everilde, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Fue un privilegio para mí haber participado en la construcción de este templo. Fue un privilegio haber hecho huecos aquí, por allá, por aquel lado, en esa columna que está allí. En ese hueco participé yo, en las zapatas que están allí, y sacando tierra y sacando escombros. Le doy gracias a Dios porque me permitió edificar o ser parte de la edificación de este templo donde hoy estamos en este lugar. Le doy gracias a Dios por cada uno de los pastores de esta congregación y cada uno de los líderes que me aconsejaron. Y una mención especial, por supuesto, para honrar la memoria y el legado del pastor Everilde. El pastor Everilde me brindó mentoría, acompañamiento. Él hoy descansa en el gozo del Señor, pero yo le doy gracias a Dios por lo que me enseñó. A veces un poco tosco, a veces un poco fuerte. A veces uno no creía, ay, el pastor se inventa. Se lo digo aquí sinceramente, el pastor se inventa. Pero al final, después uno sabe que era de parte de Dios lo que se estaba haciendo. Y quiero finalizar, hermanos, con mi salida de aquí de la congregación. Porque aún la salida de este siervo que está aquí fue en victoria y en bendición y bajo la cobertura de Dios y la cobertura del pastor Everilde en aquel entonces. En el 2012, el Señor me habla a través de 3 personas y me dice que tenía que irme a la casa del alfarero Vista Hermosa a apoyar el ministerio de mi padre, Alfredo Delgado. Y cuando yo fui a hablar con el pastor, él me dijo, bueno, sí, está bien. En ese tiempo se estaba estableciendo este templo, en el 2012. Y me dijo, quédate hasta la inauguración del templo. Prepara a alguien y en el último día de la inauguración del templo te despedimos. Y lo que yo le oraba a Dios es que yo me fuera por la puerta de adelante. Que cuando yo pudiera venir aquí, oye, mi hermano Roger, ¿será que me puedes prestar una corneta? No, usted está aquí denigrado porque usted se fue en rebeldía. Sino que yo me fuera de bendición. ¿Y sabes qué pasó, mis hermanos? Ustedes van a creer que pasó lo que pudiera pasar. Pero después de todos los preparativos, que me despidieron y me hicieron torta en los exploradores, en las danzas, en los jóvenes, en adoración, en todos lados me despidieron con bendición. El último día de esos 7 días de celebración que hubo aquí en la inauguración, el pastor me invitó a mí y a mi esposa a llevar al predicador a su lugar, al Hotel Eddy, me recuerdo. Comimos y de regreso me dijo, Raibel, no te puedo dejar ir. Pastor, ¿cómo usted me va a hacer esto? Yo no te puedo dejar ir, me dijo. Padre, pastor, ya yo
Ya me despedí de todo. Yo hablé con la pastora Luz ya. Yo hablé con los pastores de allá de Casa del Alfarero. Ellos me esperan. No te voy a dejar ir. Porque si te dejo ir, me meto en problema con Dios. Ay, santo. Hermanos, yo les voy a ser sincero. Una de las noches que más voy a recordar en mi vida no fue dulce, fue muy amarga. Y fue el último día de las fiestas aquí en la iglesia Sion. Pero yo entré en obediencia y en sujeción. En ese día fue que me nombraron ministro de adoración aquí en la congregación. Eso no lo sabe mucha gente aquí. Mientras que todos aquí estaban celebrando y nombraban al pastor Fernando evangelista, al pastor Víctor Prado evangelista por aquí, y por allá Moisés Bolívar evangelista, predicador, y por aquí hacían nombramientos de todos, incluyéndome a mí. Yo quería salir corriendo. De hecho, estaba aquí en el teclado, y mientras que pasaba un especial, porque estaban todas las congregaciones, yo bajaba corriendo, daba la vuelta y todo, y me colocaba allá. El pastor Everilde estaba ahí en esa silla. Y yo, pastor, está bien, yo me voy a quedar aquí, pero no me nombres nada. No me nombres ministro de adoración. Quédate quieto, River. Y me regañó ahí como 3 veces. Hermanos, hasta la Casa del Alfarero estaba invitada. Dios bendiga a los pastores que están por allí. Mi tía y la pastora Marceli. Creo que deben estar por allí. Aquí está, yo buscándola para allá atrás. Hasta mi familia y los pastores y miembros de la Casa del Alfarero estaban invitados. Y cuando terminó el culto, yo salí y me metí en un baño por allá atrás. Y de allá me fue a sacar la nena. Yo le dije, ¿ya se fueron todos? Sí, ya se fueron todos. Allí fue cuando yo salí. Estaba muy avergonzado, hermano, se lo confieso. Pero ese tiempo, que fueron 3 años, porque yo salí de aquí al 2015, ese tiempo fue un tiempo de preparación para este siervo, porque yo estaba inmaduro todavía. Y en ese tiempo fue que me comencé a preparar como líder de adoración y como para direccionar a cada uno de los que estaban aquí en el ministerio de adoración. Y como la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta, en el 2015 yo fui nuevamente al pastor y le dije, pastor, tengo que irme a la Casa del Alfarero. Y me dijo, ahora sí es el tiempo. Y así como yo le pedí a Dios en un servicio de Santa Cena donde se reunían todas las iglesias Sion, allí el pastor, recuerdo que puso, creo que hombres de valor, me pasó a mí, a mi esposa, la pastora Johanny, e hicimos un acto muy bonito, me dieron unos reconocimientos. Yo entregué el ministerio al pastor Martín Medina en aquel entonces y fui bendecido por Dios porque fui bajo la cobertura, en obediencia. Termino con esto, mis hermanos. No se vaya en desobediencia de un lugar. No se vaya en rebeldía, hermano. Si Dios lo va a mover, Dios lo va a mover. No va a haber hombre ni ministerio que lo detenga si es Dios que está en el asunto. Y el mismo Dios que le habla a los pastores, también le habla a los líderes y le habla a un niño, a un adulto, a un adolescente. Solamente sepamos esperar en el tiempo perfecto de Dios. Porque a veces creemos que como Dios nos da una palabra, se va a cumplir en ese mismo momento. No, Dios me dijo que me tenía que ir de aquí. No, pasaron 3 años y medio para poder yo salir hasta aquel lugar. Pero le doy gracias a Dios por el ministerio Sion. Le doy gracias a Dios por cada uno de los que están aquí. Y le pido al Espíritu Santo que pueda este ministerio reverdecer en el nombre poderoso de Jesucristo. Que pueda haber multiplicación y que puedan entender el legado, no del pastor Everilde solamente, sino la identidad y la visión que Dios dio para el ministerio Sion. Sean muy bendecidos en el nombre de Jesucristo.
Muchas gracias, Pastor Antonio, por la invitación. Dios le bendiga.